37. Autoaceptación. Crecí en un ambiente hostil y de maltrato y me enseñaron cosas dañinas sobre la sexualidad. Tuve una madre que era una recién divorciada y estaba abrumada con la responsabilidad de criar a sus hijos y a la vez trabajar y terminar sus estudios universitarios. Empezando desde los 4 años de edad, me castigaron seriamente por orinar en la cama. No dejé de hacerlo hasta los 10 años, y esos 6 años estuvieron llenos de golpizas, amenazas y humillaciones. Nada de eso me ayudó a dejar de orinarme en la cama y me enseñó mi primera lección sobre la vergüenza. Las funciones corporales eran especialmente sucias y malas. También aprendí varias cosas sobre los hombres y las mujeres que fueron dañinas para mí. Me dijeron que cualquier abuso o ataque sexual siempre era culpa de la mujer o niña. Estaba desconcertada cuando se le permitía a mi hermano de 15 años quedarse a pasar la noche en casa de su novia, pero a mí no me permitían pasar la noche con muchachos, ni siquiera con mis amigos gay. Me dijeron que la mayoría de los hombres eran personas peligrosas, que no debería tentarlos usando ropa escotada o actuando de forma seductora, y que hasta hombres no peligrosos se tornarían peligrosos si veían a una mujer en ropa provocativa. La primera ocasión que recuerdo haber sentido una excitación sexual fue cuando tenía 6 años y me encontré unas revistas pornográficas. Me encerré en el baño para ver las revistas y decidí que cuando fuera grande yo también iba a salir en las revistas. Me masturbé por años hasta que desarrollé serios problemas médicos para los cuales nunca busqué tratamiento porque sabía que me metería en problemas. También sufrí de abuso sexual en manos de varias personas, todas de ellas extraños. Cuando tenía 12 años decidí que iba a ser una prostituta, aunque no había tenido relaciones sexuales con nadie. Pensé que había encontrado una manera de cumplir con las expectativas de mi madre, y al mismo tiempo darle una gran decepción. Durante años alterné entre vivir con mi padre y hermanas y con mi madre y hermano. Cuando todavía cursaba la secundaria y vivía con mi madre, ella recibió por correo un catálogo de anuncios para relaciones sexuales por teléfono. Lo tiró a la basura, pero yo hurgué entre la basura y lo encontré. Todas las noches esperaba la hora de irme a dormir, porque sabía que a esa hora podía ver el catálogo sin interrupciones. En ocasiones hablaba a los números y escuchaba los anuncios. Más tarde me robé una tarjeta de crédito y hablé con una de las mujeres, fingiendo que era un hombre. Arranqué la tarjeta de la última página del catálogo. Marqué el cuadro en donde decía: continúe enviando ofertas estimulantes, y lo envié por correo. Trataba de llegar a casa lo más temprano posible para que yo recibiera la correspondencia y pudiera conservar los catálogos. Los llevaba a la escuela, los mostraba a mis amigas, no les interesaban. Los leía en el baño y los dejaba allí. Después, un día mi madre recibió la correspondencia antes que yo. No pensó que yo había solicitado más catálogos, pero marcó el cuadro que decía: retíreme de su lista de correos. Después empecé a tomar fotos de niños desnudos. En ocasiones sus padres se enteraban y se molestaban, pero nunca consideraron mi conducta algo por qué preocuparse. También empecé a ser sexual con niños menores, en formas que podían explicarse fácilmente si me pescaban. Jugaba verdad o desafío con mi hermana menor y sus amigas, y las retaba a que fueran sexuales entre ellas. También me exhibía ante ellas, sabiendo que si alguien me pescaba, siempre podía decir que era parte del juego. Esto continuó hasta que cumplí 14 años, cuando empecé a abusar sexualmente de los niños a los que cuidaba como niñera. Esa también fue la edad en la que empecé a tener relaciones sexuales con hombres adultos. Tenía miedo, pero sentía que no tenía otra opción. Sentí mucha vergüenza acerca de eso y estaba segura que había hecho algo malo. Me ha tomado años aprender que en realidad eran los hombres los que estaban equivocados. Como adolescente también me exhibía en formas que parecían ser accidentales. Iba a la escuela o de compras con mi falda sin abrochar y la mayor parte de las veces las personas veían, pero no me decían nada porque les daba mucha vergüenza. Ocasionalmente alguna señora que pensaba que me era útil me decía acerca de mi falda abierta, y yo fingía sentirme avergonzada y abrochaba la falda para después volver a desabrocharla y esperar no volver a encontrarme a esa señora de nuevo. Buscaba conseguir pornografía cuando podía, y me obsesioné con encontrar formas de obtenerla. Pensé que podía obtener mi propio apartado postal y ordenar revistas por correo.
pero eso no tuvo éxito, así como también fracasaron mis otros intentos de recibir por correo muestras gratis de material para adultos. Creo que las compañías podían descifrar por mi letra manuscrita que no era mayor de edad. En varias ocasiones las muchachas de la escuela me amenazaron con golpearme por tener relaciones sexuales con sus novios y me decía a mí misma que si tan solo pudiera yo dejar de tener relaciones sexuales todo estaría bien. Creo que yo me hubiera unido a Sa en ese momento si hubiera sabido que existía. No entendía por qué continuaba siendo sexual con otras personas cuando definitivamente no lo disfrutaba, pero de alguna forma sentía que estaba haciendo lo que debía hacer. Después me mudé otra vez con mi madre e intenté lo más que pude ser normal. Cuando tenía 16 años estaba trabajando como cadete en el departamento de policía de la ciudad, pero seguía utilizando pornografía y deseaba que llegara el día en que tuviera la suficiente edad para comprar mis propias revistas. Algunos de mis amigos me enviaban las revistas por correo y había descubierto recientemente el Internet, pero me descubrieron en la escuela en la primera ocasión en que entré a un sitio pornográfico. Fingí que había sido un accidente. Continué siendo sexual con hombres adultos, extraños y en ocasiones con muchachos de mi propia edad. Logré nunca involucrarme con ningún otro de los cadetes en el departamento de policía. Años más tarde utilizaría eso como una excusa para decir que, en realidad, no tengo un problema. Después me uní a un grupo de satánicos, porque pensé que sería un buen lugar para encontrar parejas sexuales. También empecé a consumir varias drogas y rápidamente me hice adicta. En realidad sentía que estaba viviendo una doble vida en ese entonces, y por un tiempo lo pude hacer sin problema. Seguí trabajando en el departamento de policía y siempre me dijeron qué bien lo hacía y cómo valoraban mi trabajo. Con el tiempo el consumo de las drogas se supo y me enfrentó el departamento. Estaban dispuestos a darme otra oportunidad y recuerdo los sentimientos de culpa tan horribles que sentí cuando me dijeron que yo haría un excelente oficial de policía y que no querían que abandonara el departamento. Sin embargo, simplemente no podía dejar el estilo de vida que tenía. Unos meses después estaba viviendo en un pequeño departamento con otras 12 personas, la mayoría de las cuales tenía relaciones sexuales regularmente unos con otros. Las enfermedades de transmisión sexual iban y venían entre nosotros. En ocasiones la confusión por las sustancias químicas se aclaraba lo suficiente, y me daba cuenta de que esto no era lo que quería hacer, y que en realidad tenía mucho miedo. Pero creía que no tenía una opción. Me dije a mí misma que este tipo de relaciones sexuales era mejor que no tener ninguna, y que sería más fácil fingir que no estaba sucediendo que intentar detenerlo. Para cuando tenía 18 años estaba en una relación destructiva y adictiva con uno de los compañeros de la casa. Estábamos en la calle porque nos habían corrido debido a mi consumo de drogas y a su conducta violenta, la cual con frecuencia desquitaba conmigo. Esto se convirtió después en otra conducta adictiva, la incorporación de la asfixia, sacar sangre, golpes y humillación a nuestra vida sexual. En ese tiempo pensé que simplemente estábamos intentando nuevas cosas y éramos libres sexualmente y continué con esta conducta por años con otras parejas. Pensaba que estar adolorida y tener marcas al día siguiente significaba que estaba teniendo excelentes relaciones sexuales y que seguramente todos los demás me envidiaban. Nunca busqué recibir atención médica para ninguna de las lesiones, porque pensé que alguien intentaría convencerme de dejar de hacer lo que estaba haciendo. Decidí que ya no quería ver a este hombre, porque el maltrato físico fuera de la actividad sexual resultó ser demasiado para mí. Con el tiempo regresé con él porque no tenía en dónde vivir y él siempre conseguía lugares para quedarnos. Mientras estuviera dispuesta a tener relaciones sexuales, me podía quedar allí también. Al fin me pude ir para siempre. Obtuve un trabajo en una fábrica grande y encontré muchas parejas sexuales allí. También estaba trabajando como modelo al desnudo para alguien que había colocado un anuncio en el periódico. Al principio las fotografías fueron de buen gusto y artísticas, pero después se tornaron más degradantes y pornográficas. No me agradaba hacer las cosas que este hombre me pedía que hiciera, pero me sentía obligada a hacerlas. Simplemente fingía que no estaba sucediendo, y para entonces ya era bastante buena en esto. Cuando este hombre me empezó a comprar ropa interior y solicitar abrazos, me asusté y dejé de contestar sus llamadas.
Unos meses después, unas parejas anteriores mías me dijeron que me habían visto en las revistas. Estaba indignada, pero solo porque pensaba que me debió haber pagado más. Sin embargo, estaba feliz de haber logrado el sueño que anhelaba para mí cuando comencé a ver pornografía. Cuando tenía 19 años, me uní a una confraternidad de 12 pasos para mi adicción a las drogas. Después de unos cuantos meses de intentar sin mucho esfuerzo de no consumir drogas, conseguí un patrocinador y empecé a llevar a cabo los pasos. Inmediatamente noté una mejoría en que dejé de consumir drogas, pero no había ni siquiera empezado a ocuparme de mi conducta sexual y no lo haría hasta varios años después. Me sorprendieron teniendo relaciones sexuales en un baño público con un extraño y llamaron a la policía. Pero no me preocupó porque me dejaron libre con solo una advertencia. Pensé que había sido bien padre que no me hubieran hecho nada y les presumí a mis amigos. Me vieron como si estuviera loca. Seguí siendo sexual en lugares públicos. En una ocasión convencí a un señor de que me siguiera hasta la cima de un estacionamiento de varios niveles, en donde había un gran grupo de personas que observaban los fuegos artificiales. Se asustó cuando se dio cuenta de que yo quería tener relaciones sexuales allí. Por fortuna no nos sorprendieron, pero todo lo que faltó para que nos vieran era que una persona se volteara. Inicié una relación con un miembro de reciente ingreso al programa. Estuvimos juntos por aproximadamente 18 meses e increíblemente ambos nos mantuvimos sin consumir drogas todo ese tiempo. Nuestra relación fue conflictiva desde el principio, puesto que ambos estábamos aprendiendo cómo vivir y yo era una adicta sexual. Le fui fiel, así que pensé que en realidad no tenía ningún problema, pero seguían sucediendo cosas que me hacían pensar de otra forma. Si nos pasábamos sin tener relaciones sexuales por más de 2 días consecutivos, yo hacía insinuaciones de que él era gay o lo acusaba de ser infiel. Él se sintió muy lastimado por esto y no comprendía, pero yo pensaba, es la única forma en que va a aprender. Seguía estando obsesionada con otro hombre en el programa y encontraba pretextos para verlo. Hasta mencioné esto a mi patrocinador y le insinué acerca de mis otras preocupaciones sexuales, pero ella me dijo que yo era normal y que sabía que yo haría lo correcto. Creo que simplemente ella no comprendía la adicción sexual. Todavía veía pornografía cuando tenía la oportunidad y hasta accedía a que un fotógrafo distinto me tomara más fotografías al desnudo, en esta ocasión sin cobrar. Mi pareja se molestó mucho por esto y no sabía qué hacer. Tuvimos muchas peleas por esto. Lo acusé de estar inhibido sexualmente y de odiar a las mujeres. Después de un tiempo acordé no posar para más fotos. Hacia el final de nuestra relación, empecé a pensar que en realidad yo podría ser un adicto sexual, y para ese entonces ya había escuchado hablar acerca de sexoadictos anónimos. Pensé que unirme a ese grupo pudiera ser la peor cosa que yo pudiera hacer. Hablé con mi patrocinador acerca de mi conducta sexual, pero después me di cuenta de que no le contaba todo para que no me dijera que tenía un problema. Leí varios libros de autoayuda y pensé que podía encontrar la solución a mi problema de esa forma. Todo el tiempo me seguía diciendo a mí misma que estaba bien porque le era fiel a mi pareja, pero muy pronto ya no pude utilizar esa excusa. Tuve un breve desliz con el hombre de mi confraternidad con el cual estaba obsesionada, y por un tiempo continué viendo a ambos hombres. Me decía a mí misma que no tenía nada de malo, puesto que mi relación obviamente se iba a terminar, pero después ambos tipos se enteraron y nos causó mucho dolor a todos. También empecé a salir con mi jefe y tuve un breve encuentro sexual con un compañero de trabajo. Al fin terminó la relación y pensé que era para bien, pero aún así me sentía horrible por haber lastimado a mi pareja. Pensé que tal vez podía desarrollar una relación positiva con mi jefe. Él tenía una novia de mucho tiempo, otra compañera de trabajo, que en realidad me agradaba y que era amable conmigo, pero pensé que de alguna forma la situación no era tan mala. Me quedaba en su casa la mayoría de las noches, él se levantaba y se iba a casa de su novia, y yo me quedaba despierta medianoche viendo pornografía en su computadora. En realidad, prefería eso que cualquier contacto sexual con él. Sentía que el Internet era perfecto y que era justo lo que siempre había necesitado. No me podía dejar ni sentir celos.
Era gratis, si utilizaba la computadora de otra persona y contenía cosas que las revistas no tenían. La mayoría de las imágenes que veía representaban escenas de violaciones, personas, animales y niños muertos. Con el tiempo mi jefe vio todo lo que yo había estado viendo y me dijo lo enferma que pensaba que yo estaba, pero nunca me dijo que mi trabajo estuviera en riesgo, por lo que no vi ninguna razón para dejar de hacerlo. Veía las imágenes hasta que se me volteaba el estómago y me quejaba con mi patrocinador que no podía dejar de ver pornografía y que no podía sacar las imágenes violentas de mi mente. Intenté controlarme de diferentes formas, limitar mi tiempo en la computadora a solo 1 hora, ver solamente imágenes legales y no violentas y regresar a ver revistas. Nada funcionó. Con el tiempo la relación dejó de funcionar y ya no me permitieron estar en la casa de mi jefe. Estaba limitada a la computadora del trabajo, pero continué haciendo las mismas cosas. Mi jefe les había dicho a los otros empleados lo que yo había estado haciendo y todos empezaron a tratarme distinto. Después encontré otro trabajo. Por este tiempo llevaba como 2 años limpia, había llevado a cabo los 12 pasos, había patrocinado a algunas personas y tenía varias posiciones de servicio. Le agradaba a la mayoría de las personas y hacía un esfuerzo de practicar los principios espirituales en mi vida y transmitir el mensaje de recuperación al adicto que aún sufre. Una vez más llevaba una doble vida. Nadie en mi confraternidad sabía de mi adicción a la pornografía. Para ellos mi vida parecía fabulosa, pero yo empecé a ver cómo mi vida sexual actual era similar a mi adicción a las drogas. Continué buscando parejas sexuales en las juntas de 12 pasos, pensando que de alguna forma una de ellas me compondría. Cada encuentro me dejaba llena de vergüenza y desesperación. Unos meses después estaba saliendo con un hombre por el cual no sentía ningún respeto. De hecho, lo odiaba. Un amigo me dijo: «Solo sales con él porque al fin encontraste a alguien a quien odias más que a ti misma». Después comprendí que él tenía razón. Nuestra relación inició mal porque yo sentí que toda la actividad sexual me fue obligada. En ocasiones decía verbalmente que no, en otra peleaba físicamente, pero al final no servía nada, y una vez más encontré que lo más fácil de hacer era fingir que no estaba sucediendo. Creo que él también era un adicto sexual. Me comentó que había asistido a SAA y le pregunté con mucho entusiasmo cómo eran las juntas. Tenía la sensación de que algún día yo también iba a terminar yendo allí. Nadie comprendía por qué salía con este hombre. Mis amigos me animaban a que lo dejara. En ocasiones yo pensaba que merecía todo lo que él me daba, pero pensé más en unirme a SAA. Al fin llamé a SAA y solicité información sobre el programa. Un miembro me llamó y me puso en contacto con otra mujer en mi área, e hicimos planes para asistir las dos a una junta. Unos días antes de hacer la llamada casi me había violado un conocido. Sentía temor de asistir a una junta de SAA, porque pensé que estaría llena de hombres con los que ya hubiera actuado o que me hubieran visto en una revista. Pensé que todos seguramente me iban a juzgar y que SAA se trataba de privarse a uno mismo y de negar la sexualidad natural. En este punto ya estaba yo tan acongojada que ya no me importaba, pero fue un gran alivio descubrir que no era así. Algo que noté inmediatamente fue que los hombres en la confraternidad son muy maduros y respetaron mis límites personales. Los miembros del programa me hablaron acerca de la diferencia entre las conductas sexuales sanas y las adictivas, y aprendí mucho al leer la literatura. He tenido varias conductas en mi círculo interior, pero actualmente consiste en cualquier uso de la pornografía, incluyendo participar en ella, cualquier violencia sexual, incluyendo verla en las películas y cualesquier actos sexuales ilegales que hagan víctimas a otras personas. Me he abstenido de estas actividades desde que llegué a mi primera junta en julio del 2000. Lo que me gustó en particular del programa fue que podía seleccionar mis propios límites de mi círculo interior y no tenía que limitarme a las conductas sexuales que otras personas encontraran aceptables. Por último, se respetan mis opiniones y decisiones. Algunas personas parecen tener la idea de que los adictos no son capaces de tomar decisiones positivas para ellos, pero este programa me permite hacer precisamente eso. Hoy mantengo mi sobriedad sexual recordando el primer paso.
Yo sé que pase lo que pase, siempre seré impotente ante la conducta sexual adictiva y que cuando actúo mi vida se torna ingobernable. La experiencia me ha demostrado que no hay nada que pueda hacer para controlar o disminuir el impacto de mi conducta adictiva una vez que decido participar en ella. También mantengo un contacto consciente con un poder superior amoroso, que no me juzga y que me ofrece una nueva perspectiva cada día. Otra cosa que me ha sido útil es elegir vivir mi vida hoy de una forma diferente a la forma en que vivía en mi adicción. En mi adicción me esforcé por hacer lo que las otras personas deseaban, por cubrir los sentimientos que a las otras personas no les agradaban y por asegurarme que siempre tuviera una pobre opinión de mí misma. En mi recuperación es necesario practicar la autoaceptación, aun si otros no me aceptan, permitirme sentir cualquier emoción que surja, hasta las llamadas emociones negativas como el temor, la ira, la preocupación y el rencor, y estar orgullosa de todos mis logros y elecciones positivas, dándome cuenta de que yo tuve mucho que ver en que se presentarán junto con mi poder superior. Cuando hago un inventario de mi vida y de mis acciones, me gusta mantenerlo tan equilibrado como sea posible. Eso significa que la lista de aspectos positivos será tan larga como la lista de rencores y la forma en que he lastimado a otros. Puedo utilizar este inventario para buscar mis defectos de carácter, aunque no los llamo así. No creo que nada de mi carácter sea defectuoso. Sencillamente pienso que como todas las personas tengo lugar para superarme. No creo que de alguna forma sea peor que nadie más, solo porque sucede que soy un adicto sexual. Sé que mi poder superior me acepta tal como soy, y que me aceptaría aun si nunca me superó. Y es importante que yo también logre ese mismo nivel de autoaceptación. Otra cosa que ha sido básica para mantener mi sobriedad sexual es saber que no soy responsable de cualquier momento en que he sido una víctima. Sé que no fue porque me coloqué en posición de que sucediera, no estaba llevando a cabo el programa, o era un mensaje de mi poder superior. Este programa me ha permitido ver que yo nunca soy responsable de la conducta sexual de alguien más. También sé que es bueno que reconozca que de hecho yo fui victimada, que no solamente estoy actuando y pensando como víctima, y que cualesquier sentimientos que tenga acerca de un incidente en particular son buenos también. Puedo tener sentimientos positivos y sanos de ira por cuanto tiempo sea necesario, y puedo decidir cuándo y si debo perdonar a alguien. Creo que cualquier persona que haya sido víctima de un crimen tiene este derecho. Una de las mejores cosas de la recuperación hoy en día es que puedo rechazar un contacto físico de cualquiera sin tener que ofrecer disculpas o una explicación. Esto incluye abrazos de las personas en las juntas. En el pasado yo hubiera sentido que no tenía el derecho de rechazar un abrazo de alguien, o si lo rechazaba sentía la necesidad de inventar alguna excusa. Es fantástico poder decirle que no a alguien y saber que no importa por qué. También he podido sanar de las cosas dañinas que aprendí acerca de la sexualidad en mi infancia y me estoy sintiendo cada vez más cómoda conmigo misma y mi sexualidad. Al principio, el concepto de una relación sexual sana en donde nadie sale lastimado era demasiado para que yo lo comprendiera. Creía en realidad que disfrutaba los actos violentos porque eso era lo único que había recibido de todos. Ahora sé que, en realidad, no me agradó nada de lo que hice cuando actuaba. Actualmente no disfruto de cosas que son autodestructivas o que lastiman a otros. Sé que si estoy disfrutando algo, ya sea en forma sexual u otra forma, significa que debo seguir haciéndolo. Encontré que Sa'a no es ninguna de las cosas horribles que pensé que sería. No me puedo imaginar cómo serán las cosas para mí en un futuro, pero sé que mientras me mantenga en el programa, puedo tener relaciones sexuales sanas y nunca tendré que volver a actuar jamás.